Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 7, mes 6. Primera de Reyes, capítulo 2. Antes de morir, David ordena a su hijo Salomón poner algunas cosas en orden. Lo primero que vemos es que le menciona una exhortación a guardar la ley del Señor, a andar en sus caminos, a obedecer a Dios de corazón. Esto se relaciona con la promesa que el Señor dio a David en 2 de Samuel capítulo 7, en el conocido pacto davídico, donde vemos que el hijo de David tenía que cumplir la ley de Dios, tenía que andar en obediencia. Y este hijo de David apuntaba en términos finales a Cristo, pero en lo inmediato apuntaba a Salomón, y lo que prometía el Señor es que uno de los hijos de David iba a reinar después de que él muriera y su reino sería afirmado para siempre. La expectativa más obvia o más natural era esperar que ese hijo fuera Salomón. Sin embargo, este último solo anunció pálidamente lo que sería el reinado de Jesucristo, quien es el verdadero hijo de David, el definitivo. Y además de esto, David ordenó poner en orden los asuntos sobre Joab, quien había sido comandante de su ejército y que mató a 2 hombres de manera ilegítima con su conspiración, y fueron realmente homicidios, es decir, los casos de Abner y Amasa. También David dio instrucción sobre el caso de Simei, quien lo maldijo por el camino a Mahanaim. David le perdonó la vida en ese momento, pero ahora ordena matarlo. También en cuanto a Abiatar, que lo había traicionado en pos de su hijo Adonías, quien usurpó el trono. Después de la muerte de David, Salomón afirmó su reino. Lo primero que ocurrió es que Adonías cometió el grave error de que, aunque se le perdonó la vida, siguió pensando en el reino. Y por ello fue donde Betsabé, madre de Salomón, diciéndole: tú sabes que el reino era mío. Es decir, él quedó con la sensación de que se le quitó el reino injustamente cuando fue él quien lo había usurpado. Por tanto, deseaba ese reino, lo codiciaba, quería quitar a Salomón del trono, y de hecho lo intentó de una forma que también había seguido Absalón antes que él. Ya había conseguido carros en su rebelión anterior, con 50 hombres que anduvieran delante de él, y quería también tener una de las mujeres de su padre David, como había aconsejado Ahitofel a Absalón en su momento. Y esta mujer era Abisag sunamita, la que fue escogida para cuidar al rey David en los días de su agonía. Finalmente Salomón identificó de forma inmediata hacia dónde iba la situación y ordenó matar a Adonías. Y así es como llega el fin de esos días de este hombre que era hijo de David, pero que quería usurpar el trono. Como reflexión, debemos ver que es importante conocer la historia. Si Salomón no hubiera conocido lo que pasó antes, realmente no habría podido identificar esta situación. Es importante que conozcamos las experiencias previas del pueblo de Dios, lo que ha ocurrido antes que nosotros, y saquemos lecciones espirituales de eso. Joab también murió, y lo hizo agarrado de los cuernos del altar. Algunos iban allí a buscar protección, pero finalmente terminaban muriendo de todas maneras. Joab fue leal a David, pero solo en lo externo, porque en su corazón lo que estaba haciendo era buscar su propia agenda. Hizo en todo momento lo que quiso y lo que le convenía. No hizo lo que realmente de corazón debía hacer. Ese es el fin de quienes sirven al Señor solo de manera externa, únicamente por conveniencia o por buscar la propia agenda. Aunque se aferren a los cuernos del altar, su fin es la muerte, porque el formalismo religioso no salva a nadie. Es triste, pero ese es el fin de los que siguen al Señor solo en apariencia. Salomón afirmó su reino con determinación, con valentía, obedeció los mandatos de su padre, mató a Simei aunque le tuvo misericordia, dándole otra oportunidad, pero este último mostró terquedad y necedad, desobedeciendo las condiciones que se le impusieron para conservar su vida. Vemos cómo mueren aquellos que ponían en peligro el reinado de Salomón, y esto anticipaba de manera muy pálida lo que Cristo finalmente haría, poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies y afirmando su reino hasta que el último de sus enemigos finalmente desaparezca. Capítulo 3, los versículos 1 y 2, vemos un principio de la decadencia de Salomón por su alianza con el rey de Egipto, Faraón. Esta alianza muestra que Salomón tenía una lucha constante con las alianzas pecaminosas, aquellas carnales y terrenales que no reflejaban fe, sino que un afán de llevar el reino por sus propias fuerzas y de confiar en los hombres. Además, esto le traería graves consecuencias después con lo que fue ocurriendo posteriormente en su vida. Salmo 125. El Señor protege a su pueblo. Es maravillosa la figura que ocupa acá porque nos habla de que el pueblo de Dios, aquellos que confían en Él, son como el monte Sión que es inconmovible, no porque ellos mismos tengan esas fuerzas, sino porque el Señor es quien los rodea. Jerusalén estaba rodeada de montes y eso daba a los receptores de este salmo un ejemplo visual de la protección del Señor, porque así recordaban que el Señor los rodeaba también con su cuidado. Podemos confiar en que el Señor es quien nos protege y guarda, y su cuidado es inmutable. Por otra parte, los perversos verán el juicio de Dios y no serán protegidos, sino que serán destruidos. No queramos estar entre ellos, sino que roguemos al Señor para que nos reciba en su pueblo, porque aquellos que entregan sus vidas a Él recibirán bien, y todo esto en unión con Cristo, porque es solo en Él que los
pecadores podemos ser hechos justos por medio de la fe y recibir la herencia y la bendición que Él compró para nosotros con su sangre. Proverbios capítulo 16, versículo 25. No debemos confiar en nuestro corazón. Debemos poner todo nuestro ser en la palabra de Dios. Hay cosas que nos van a parecer buenas, un camino recto ante nosotros, algo deseable, pero su fin es camino de muerte. Mientras hoy se nos llama a seguir nuestro corazón, la Escritura dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por lo mismo debemos tener una sana desconfianza de nuestros deseos, pensamientos y criterio, ya que muchas veces podemos estar engañándonos a nosotros mismos, justificando un camino perverso porque queremos disfrutar el pecado, ignorando que en ello solo hay destrucción. En lugar de confiar en nuestro corazón, debemos buscar la verdad y la certeza en la palabra de Dios y también apoyarnos en nuestros hermanos para obtener sabiduría, para recibir lo que nos puedan decir con humildad, sabiendo que nuestro conocimiento y entendimiento es limitado y que fácilmente nos perdemos y extraviamos. Hechos capítulo 5. Nos encontramos con el triste episodio de Ananías y Zafira. Este capítulo inicia con un pero, lo que nos conecta con el capítulo anterior. Recordemos que la Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos y estos fueron añadidos posteriormente para mayor comodidad. Sin embargo, este pero nos dice que debemos fijarnos en lo que se estaba relatando anteriormente, y esto era que la iglesia tenía todas las cosas en común, que no había ningún necesitado y que los que tenían más bienes, como José, llamado también Bernabé, lo que hacían era venderlos en favor de sus hermanos y ponían estas cosas a los pies de los apóstoles. Por consiguiente, algunos querían la reputación que eso generaba, porque ese proceder les daba la imagen de justos y piadosos, pero no querían realmente dar, no querían tener la generosidad que eso implicaba. Por tanto, aquí tenemos a Ananías y Zafira, quienes vendieron su propiedad, pero acordaron guardarse una parte para así aparentar que en realidad estaban dando todo, cuando efectivamente solo estaban dando una porción. De modo que Pedro les dice algo así como: ustedes no estaban obligados a hacer esto, no estaban obligados a vender su propiedad, ni tampoco a darlo todo. No obstante, ellos querían aparecer como quienes estaban entregando todo lo que habían vendido, cuando en realidad solo estaban dando una porción. Y esto reveló que no tenían ningún temor de Dios, que solo anhelaban el aplauso de los hombres y no se dieron cuenta o no dimensionaron que mentían al Espíritu Santo, de manera que tentaron al Espíritu del Señor, y por eso este último derramó juicio sobre ellos, teniendo en cuenta que era un momento fundacional donde se estaba revelando el nuevo pacto y la iglesia estaba creciendo de manera sobrenatural. El Señor demuestra aquí que está hablando en serio, que Él no puede ser burlado y que aquel que intente mentirle realmente está haciéndolo contra su propia vida. Así es como terminaron muriendo Ananías y Zafira y fueron echados fuera de la iglesia, lo que nos recuerda también en el antiguo pacto lo que era ser echado fuera del campamento. Aunque el Señor hoy día no fulmine de esta manera a muchos transgresores, sigue tomando muy en serio la adoración a su nombre. Para Él es algo de vida o muerte, así que cuidémonos para tener corazones dispuestos delante de Dios, tomarlo en serio y no caer en este horrible pecado de mentir a su espíritu. Ahora, ante esto la iglesia reaccionó uniéndose, estando unánimes una vez más. El pueblo seguía teniendo un buen concepto de la iglesia, aunque esta buena imagen no duraría para siempre, pero en el momento inicial de la iglesia, ella goza de un buen testimonio entre aquellos que no creían todavía en Jesús. Dice que aumentaban en número, tanto de hombres como de mujeres, y sacaban también a los enfermos a las calles para que Pedro los sanara con su sombra. Y esto era parte de lo que Jesús les decía que iba a ocurrir, es decir, que cosas aún mayores que él harían, en el sentido de que eran señales más visibles que traerían quizá un gran número de convertidos, como no ocurrieron en el tiempo en que él ministró en la tierra, porque ese lapso tuvo otro propósito. No obstante, esto desató los celos de los dirigentes en el versículo 17. Recordemos que esta fue la actitud permanente de ellos, fue la misma disposición de corazón con la que mataron a Jesús, y ahora nuevamente los ponían en la cárcel, pero el Señor los libró de allí sobrenaturalmente. Esto llenó de desconcierto al sumo sacerdote y a los que estaban con él, y los llamaron nuevamente a cuentas para ordenarles que no predicaran, pero ellos le respondieron en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo cual es un principio que también debemos atesorar y mantener sobre todas las cosas. Los apóstoles volvieron a tomar esta oportunidad para testificar sobre el Señor Jesucristo. Sin embargo, se levantó Gamaliel dentro de los líderes religiosos, quien era un maestro bastante venerado, un doctor de la ley, dice acá. Incluso el apóstol Pablo aprendió de él. Entonces este honorable maestro les exhortó a ver que varios se habían levantado antes, resultando ser falsos mesías. Se desvanecieron con el tiempo, no prosperaron, pero si en este caso la obra que ellos estaban combatiendo era de Dios, ella iba a permanecer. Es maravilloso que haya permanecido hasta nuestros días. Sabemos que permanecerá hasta el fin del mundo esta iglesia de Cristo, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Por tanto, Gamaliel hace la exhortación de no luchar contra esta obra porque podrían estar luchando contra Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Ellos fueron azotados, pero salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que esa sea también nuestra actitud en medio de la oposición y la dificultad. Con mayor razón, si tenemos paz y recursos para difundir la
palabra. Contamos con los medios para reunirnos. No dejemos de hacerlo. No nos confiemos, ni nos durmamos en tiempos de paz, sino con mayor ánimo y gozo, congreguémonos, estando unánimes y dando gracias al Señor que nos ha salvado.